Muy buenos días, queridos estudiantes. Quien les habla es el profesor Nelson Yanama. Bueno, en esta ocasión vamos a explicar acerca del tema de polinomios, ¿no? La clase consiste en explicarles nociones básicas y asimismo desarrollar algunos ejemplos y problemas. Bueno, comenzamos. Primero vamos a hablar sobre los polinomios, mejor dicho, los monomios. ¿Qué es un monomio? Nos dice que es una expresión algebraica de un solo término. ¿Cómo lo entendemos eso, profesor? De esta manera. Por ejemplo, imaginemos que yo tenga 4xy elevado a la sexta más 2x más y. En esta ocasión yo tengo una expresión algebraica, sí. Pero ¿qué sucede? Tengo una expresión algebraica de 3 términos. ¿Cómo yo puedo entender que tiene 3 términos, profesor? Fácil, solamente me puedo dirigir o me enfoco en los signos. Los signos van a actuar como una especie de separadores, ¿sí? Si nos damos cuenta, los signos hacen que estos 3 términos se separen, ¿cierto? Entonces, en esta ocasión yo tendría 3 términos, ¿correcto? Entonces, ¿un monomio qué es? Es una expresión algebraica que solamente tiene un solo término. En este caso, este ejemplo no sería un monomio, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo borro todo lo que ustedes ven por acá? Claro, si yo borro eso, ya estaré ante una expresión de un solo término. Y una expresión de un solo término, ¿cómo se le considera? Se le considera monomio. ¿Correcto? Espero que se haya entendido en esta parte. Bien, un ejemplo parecido tenemos aquí, ¿sí? 4x a la novena y a la sexta, en este caso sería mi monomio, ¿sí? Una vez que ya sepamos qué es un monomio, vamos a hablar, por ejemplo, sobre los elementos que tiene un monomio, ¿sí? Este número inmenso o grande que nosotros vemos ahí, a eso se le va a llamar como parte numérica, o también llamado coeficiente. Y al resto, en este caso el resto sería x a la novena, y a la sexta, a todo ello se le va a llamar como parte literal. Pero en la parte literal notamos dos cositas. Primero son las variables y también tenemos exponentes. Profesor, ¿y quiénes son las variables? Las variables son x y los exponentes serían 9 y 6. ¿Correcto? Entonces, no olvidar que los monomios tienen dos partes. La primera es parte numérica o también llamada coeficiente y la segunda sería parte literal, que contienen tanto las variables como los exponentes. Pero ustedes se preguntarán, profesor, ¿y qué pasa? ¿Cómo se le considera a toda esta parte? Bien, a toda esta parte, muchachos, se le va a llamar, en este caso a este P se le va a considerar como el nombre del monomio, ¿sí? Los monomios tienen un nombre. Y lo que está entre paréntesis, profesor, lo que está entre paréntesis van a ser consideradas variables, o sea, las variables que se van a utilizar en el monomio. ¿Correcto, chicos? Bien, una vez ya ubicados los elementos, ¿sí? Vamos ahora a desarrollar algunos ejemplos, ¿sí? Para tener más claro este tema. Bien, aquí por ejemplo nos dice completar el cuadro, ¿sí? Por esta parte de la columna tenemos 3 monomios y nos piden citar cada uno de sus elementos o partes del monomio, ¿sí? Bien, primero vamos a comenzar con este primer monomio. Este primer monomio es igual es un 4x elevado al cuadrado y a la sexta. ¿Cuál sería la parte numérica, profesor? Acuérdense que la parte numérica es el número que se encuentra al lado de la parte literal, ¿sí? La parte numérica es también llamada coeficiente. Entonces, en mi caso, la parte numérica sería 4, ¿cierto? Sería 4. Y profesor, la parte literal, la parte literal es todo lo que me queda. En este caso sería x al cuadrado y a la sexta. Y la variable, profesor, la variable es fácil. La variable son las letras x y y. Y los exponentes, obviamente, son los que se encuentran en la parte superior de cada variable. O sea, sería el 2 y el 6. Muy bien. Listo. Comenzamos entonces ahora con el otro monomio. ¿Cuál sería la parte numérica del otro monomio? Sería
5. La parte literal sería todo lo resto. En este caso sería x a la décima, y a la octava. Y la variable, profesor, la variable de este monomio serían obviamente las letras que se utilizan. Serían el x y el y. Y los exponentes, fácil, profesor. Ese está más fácil. Muy bien. Sí, listo. Continuamos con el otro monomio. ¿Quién sería la parte numérica o el coeficiente de este monomio? Sería en este caso menos 10. Acuérdate que la parte numérica o coeficiente es el número que acompaña la parte literal, pero este número ¿qué es? Es un número negativo. Entonces, la parte numérica va a ser 10 incluido su signo. Perfecto. Y la parte literal, profesor, ya sea a al cubo, b al cuadrado. ¿Correcto? Bien. Y las variables, ya fácil. A, profesor, y b. Y los exponentes, mucho más fácil también. 3 y 2. Bien, una vez desarrollado este cuadro, chicos, ya vamos a hablar en esta ocasión sobre el grado relativo, ¿sí? que se simboliza o se abrevia como GR, y el grado absoluto. Primero vamos a comenzar con el grado relativo. ¿Qué es el grado relativo? Nos dice que el grado relativo son los exponentes de las variables indicadas. A ver, ¿cómo lo entiendo eso, profesor? Me dicen que son exponentes. Sí, pero de las variables indicadas. Por ejemplo, aquí yo sé que él es un monomio. ¿Cuál es el nombre del monomio? El nombre del monomio sería n. ¿Y cuáles son las variables que se va a utilizar, profesor, en el monomio? Justamente aquí te avisa. El monomio va a aplicar o va a utilizar las variables x e y. ¿Correcto? Pero, profesor, ¿esta parte me interesa? No. No me interesa, pero siempre es bueno precisar para que más o menos tengas claro de qué está constituido el monomio. ¿Sí? Bien. ¿Qué es el grado relativo? Nos dice que son los exponentes. Ya. El grado relativo de la variable x, entonces va a ser ¿qué cosa? Simplemente el grado relativo de x va a ser el exponente, porque nos dicen que el grado relativo son los exponentes, pero de las variables indicadas. Entonces, ¿quién será el grado relativo de la variable x? A será 2. Y el grado relativo de la variable y será 3. Entonces, de esta manera nosotros ya hemos identificado los grados relativos. ¿Sí? Pero, profesor, ¿por qué solamente existen 2 grados relativos? Porque solamente existen, chicos, 2 variables. ¿Y quién nos lo indica o quién nos asegura de que existen solamente 2 variables? ¿Sí? Nos asegura las letras que aparecen dentro del paréntesis. Bien, continuamos. En esta ocasión tengo un monomio. En mi monomio sería menos 1/2 a la décima b a la séptima. Y c no tiene exponente, ¿cierto? Muchos dirán, profesor, ese c no tiene exponente. Muy bien. Cuando ustedes vean un monomio parecido a esto, se va a entender de que si no ven un exponente, se va a entender de que su exponente es la unidad. Sin no olvidar eso. Profesor, ¿no? ¿Cómo se llama mi monomio? Mi monomio se llama L. ¿Y cuáles son las variables que yo voy a utilizar? Las variables que se va a utilizar son A, B y C. Efectivamente, mira, aquí tengo 3 variables, A, B y C. ¿Correcto? Entonces, el monomio está bien dado. Bien. ¿Qué nos toca desarrollar acá? Nuevamente vamos a desarrollar su grado relativo de las 3 variables que hay. ¿Por qué 3 grados relativos, profesor? Porque está constituido de 3 variables. Entonces, voy a poner el grado relativo para la variable A, el grado relativo para la variable B y el grado relativo para la variable C. ¿Correcto? ¿Y quiénes son los grados relativos? Son los exponentes. En este caso, el grado relativo de la variable A, ¿quién sería? Simplemente su exponente, que sería 10.
El grado relativo de la variable B, 7. Y el grado relativo de la variable C sería la unidad. No se olviden de eso. Si no existe o no aparece ningún exponente, se va a sobreentender de que el exponente es la unidad. O sea, el grado relativo de C es la unidad. Continuamos con el ejemplo número 3. Mi monomio, que sería 7, x al cubo, y al cuadrado, z a la octava, ¿sí?, tiene como nombre el s. Muy bien, pero un momentito. Aquí me dice que el nombre de mi monomio es s, pero también me recalca o me hace recordar de que las únicas variables que se van a utilizar son x y y. Quiere decir que solamente van a haber dos grados relativos. Grado relativo para la variable x y grado relativo para la variable y. Un momento, profesor. ¿Y la z? Porque también veo una letra que es z, por lo tanto, considero que es una variable, ¿cierto? Claro, muchos chicos van a pensar ello, pero en realidad a este z lo vamos a considerar como un distractor, ¿sí? O sea, lo vamos a tachar. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no?, el monomio nos avisa aquí que solamente va a aplicar o va a utilizar dos variables, ¿sí? Va a utilizar dos variables, ¿sí? Solamente van a utilizarse dos variables, por lo tanto, el monomio a mí me avisa. Entonces, no se dejen confundir. Es por eso que es muy importante, ¿sí?, siempre identificar el nombre y las variables que se van a utilizar. En este caso ya lo tengo todo listo. El grado relativo de x sería A3 y el grado relativo de y sería 2. Ahora vamos a hablar sobre el grado absoluto G.A, grado absoluto de un monomio. ¿Qué es el grado absoluto? El grado absoluto es la suma de exponentes, nos dice. Entonces lo único que voy a hacer es sumar los exponentes. Claro, voy a sumar los exponentes, pero antes no te olvides. Acuérdate que el monomio va a utilizar dos variables. Entonces lo que yo voy a hacer es sumar los exponentes, pero de estas dos variables. O sea, voy a sumar el exponente de 9 con el exponente de y. Lo que nos daría sumar sería un 20. ¿Sí? Entonces, el grado absoluto sencillamente es sumar los exponentes, ¿sí? Aquí operamos y ya obtenemos. Pero esto será el grado absoluto del monomio P. El grado absoluto del monomio P será ¿cuánto? Será 20. El ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos un monomio llamado T, o con nombre T, el cual va a utilizar tres variables. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hallar el grado absoluto. Recuerda que el grado absoluto es la suma de exponentes. Entonces lo que voy a hacer es sumar el exponente de x, que sería 3, más el exponente de y, más el exponente de z. Lo que nos daría un total de 14. Listo. ¿Y qué es este 14, profesor? El 14 sería el grado absoluto del monomio. Entonces, el grado absoluto simple y llanamente es la suma de exponentes de las variables, pero que nos indica el monomio de estas tres variables. Los exponentes de estas tres variables. Ejemplo número 3. Monomio f. ¿Cuántas variables va a contener? 3 variables, ¿cierto? A, B y C. Profesor, pero acá aparece D. Acuérdate. Si esta D no aparece entre las variables que están dentro del paréntesis, quiere decir que esta D es un distractor. Por lo tanto, lo vamos a tachar para que ya no se equivoque. ¿Sí? Profesor, me pide el grado absoluto del monomio f. Claro, pero el grado absoluto del monomio f simplemente es sumar los exponentes de ¿quiénes? De estas tres variables. Profesor, el exponente de a es 2. Lo sumo con el exponente de la variable b, que sería 5. Asimismo, lo sumo con el exponente de la variable c. Pero, profesor, c no tiene exponente. No te olvides.
Si esa variable no tiene exponente, se va a entender que, que el exponente es la unidad. Por lo tanto, el exponente de c será igual a la unidad. Al sumar voy a obtener un 8. Entonces diré que el grado absoluto del monomio f será igual a 18. De la misma manera acá. ¿Correcto? Chicos, no se olviden de que todo lo que yo estoy aquí encasillando, a ellos se les considera coeficiente o parte numérica. En este ejemplo, mi parte numérica sería 8. Y en este otro, mi parte numérica o coeficiente sería el menos 2. Entonces, no olvidar eso. Pero, profesor, ¿por qué no hablamos del coeficiente en el desarrollo del grado absoluto? En este caso, los coeficientes no van a tener importancia, ¿sí? En este tema no van a tener importancia, solamente nos vamos a enfocar o vamos a observar los exponentes de cada variable. Bien, muchachos. Seguido, también se va a hablar sobre en este caso sobre un tema también importante, lo cual es términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? Los términos semejantes nos dicen que son aquellos términos que tienen la misma parte literal. Acuérdate, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4 monomios, ¿sí? Separados, ¿sí? Los coeficientes son 2, 40, la raíz cuadrada es 7 y un sexto, ¿correcto? Un sexto. Pero ¿qué los hace semejantes a estos 4 términos? Fácil. Los que los hace semejantes son su parte literal. ¿Y cuál es su parte literal, profesor? X a la quinta. ¿Sí? Todo lo que es, en este caso, lo que lo acompaña al coeficiente. ¿Quién acompaña al coeficiente 2? X a la quinta. ¿Quién acompaña al coeficiente 40? X a la quinta, y así sucesivamente. Por lo tanto, estos 4 términos que vemos ahí son términos semejantes, ya que todos ellos tienen la misma parte literal, que sería x a la quinta, x a la quinta, x a la quinta y x a la quinta. ¿Correcto? De la misma manera acá. ¿Sí? Aquí tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 términos también. ¿Sí? ¿Estos 4 términos serán términos semejantes? Por supuesto que sí. ¿Por qué, profesor? Ya que estos 4 términos tienen la misma parte literal. ¿Y cuál es la misma parte literal? Ahí está. X al cubo, y cuadrado, x al cubo, y cuadrado, x al cubo, y cuadrado, x al cubo, y cuadrado. Entonces, si notamos, estos 4 términos tienen la misma parte literal. Y eso hace que estos 4 términos se les considere o se les llame términos semejantes. ¿Correcto? Profesor, pero los coeficientes son diferentes. Acuérdate que en este caso los coeficientes no, vamos a decirles que no importan. Solamente importa que la parte literal de cada uno de estos monomios sean iguales. Bien, a continuación vamos a hacer operaciones con monomios. ¿Sí? Las operaciones básicas que son la suma y la resta. Por aquí tengo una suma, ¿correcto? Tengo un 4x al cuadrado más 7x al cuadrado. En este caso estoy ante dos monomios. Monomio 1 y monomio 2. ¿Sí? Pero para reducir esta expresión de monomios, ¿sí? Lo único que voy a hacer, muchachos, es sumar. Borramos esa parte. Break. A continuación, trabajaremos algunas operaciones básicas con monomios, ¿sí? La suma y la resta. Bien, el requisito principal para que los monomios se sumen o se resten es que los monomios tengan la misma parte literal, ¿sí? En este caso, mira, acá tengo un monomio y por este lado también otro monomio.
pero me doy cuenta que estos dos monomios tienen la misma parte literal que es x al cuadrado de x al cuadrado. Profesor, ¿y cómo reduzco eso? ¿Cómo voy a hacer? Fácil, ¿sí? Lo único que se va a hacer es trabajar, en este caso, al operar, se va a trabajar con los coeficientes. O sea, simplemente vas a sumar 4 más 7. Y 4 más 7 nos daría un total de 11. Y el término semejante, profesor, mejor dicho, la parte literal, como la parte literal es lo mismo, o sea, estos dos términos son semejantes, solamente se considera una sola vez. ¿Sí? Por aquí, en este es su segundo ejemplo. Me doy cuenta que también estoy ante una resta de dos términos semejantes. Por lo tanto, sí se pueden operar. ¿Sí? ¿Quién los hace semejantes?